Jornada intensa este domingo 22. En los juegos que se realizaron más temprano, los Yankees de Nueva York dieron cuenta de los Orioles 4 carreras por 2. Fernando Cruz ganó el juego lanzando un inning, ponchando a 3 y dejando su efectividad en 3.26. Los Tigres de Detroit evitaron que le pasaran la escoba y le ganaron 9-3 a Tampa Bay. Por los derrotados, Junior Caminero de 4-2 con su cuadrangular número 19 y su impulsada número 50. Wenzel Pérez batió de 4-2 con 3 impulsadas y su jonrón número 6. Los Rojos de Cincinnati también evitaron la barrida ante los Cardenales de San Luis, ganando 4-1. Como protagonista del encuentro estuvo el zurdo Andrew Abbott, lanzando 7 innings completos, dejando su efectividad en 1.79. Y Pagan salvó el juego número 18 de la campaña. Por otra parte, los sorprendentes White Sox le ganaron la serie a los Azulejos de Toronto. El juego lo ganaron 4 carreras por 2. Por Toronto, Yariel Rodríguez lanzó una entrada con 2 ponches y los Medias Blancas se ampararon en Miguel Vargas, quien batió de 4-2 con 2 impulsadas, incluyendo el doblete que sirvió para las carreras del triunfo. Lenín Sosa, el venezolano, batió de 4-2. En tanto, los Piratas de Pittsburgh también evitaron la barrida, ganándole 8-3 a los Rancheros de Texas. En ese encuentro no hubo participación destacada de jugadores latinos. Por otra parte, los Marlins de Miami le ganaron 5-3 a los Bravos de Atlanta, con Otto López como protagonista, bateando de 4-2 con 2 impulsadas. Sandy Alcántara se lleva la victoria, lanzando 6 innings, permitiendo 3 carreras, ponchando a 4. Deja su efectividad en 6.69 y su récord en 4 ganados y 8 perdidos. El también dominicano Romy Enríquez salvó su juego número 2. Los Cerveceros de Milwaukee no tuvieron piedad de los Twins de Minnesota y los barrieron, esta vez con marcador más estrecho, 9 carreras por 8. Por los vencedores, William Contreras, batió de 4-2, incluyendo un doblete, impulsó una carrera y recibió una base por bola. Por los derrotados, Carlos Correa de 5-4 con impulsada, 4 sencillos por lo que batió. En cuanto no es latino, pero hay que mencionarlo, Christian Yelich batió de 14-8 en la serie, impulsando 10 carreras, con la salvedad de que no batió ningún cuadrangular. Los Rockies de Colorado también evitaron barrida ante Arizona Diamondbacks, ganando 4 carreras por 2. Como protagonista estuvo Antonio Senzatela, el venezolano, lanzó 5 1/3, permitió 2 carreras limpias con 5 ponches, deja su efectividad en 6.48 y un récord, nada bonito, 3 ganados y 10 perdidos, pero Senzatela, hay que decirlo, ha estado bien en las últimas salidas. Por último, en los juegos que terminaron en la tarde, los Marineros de Seattle derrotaron 14 carreras por 6 a los Chicago Cubs. En ese juego se produjeron 9 cuadrangulares y en la serie en total se produjeron 21, 10 por parte de los Marineros y 11 por parte de los Cachorros de Chicago. Por Chicago, Suzuki batió 2 cuadrangulares, Tucker hizo lo mismo, pero esta vez batió uno solo. Reese McGuire también batió cuadrangular. Y por los ganadores destacaron Randy Arozarena de 5-2 con 3 impulsadas, un doble barre base. Donovan Solano, el colombiano, batió de 5-3, impulsó 5 y dentro de sus hits estuvieron 2 cuadrangulares. No latinos, se destacó Canzone con 2 cuadrangulares también. Y para variar, Kyle Relay batió su cuadrangular número 31, bateando de 3-2 con 3 anotadas, 2 impulsadas, 2 bases por bola y deja su promedio en 276. El Relay para mí con cara de más valioso, incluso a mi juicio por encima de Aaron Judge. Los Gigantes de San Francisco derrotaron 9-5 a los Medias Rojas de Boston. Por los derrotados, Zidane Rafaela de Curazao batió de 4-2 con su cuadrangular número 8. El venezolano canadiense Abraham Toro de 4-2
para llegar a 2.90. El problema de primera base parece resuelto con él y Romy González, y el de tercera también con el mismo Toro y Marcelo Mayer. Carlos Narváez de 5-2, por los vencedores Helio Ramos de 4-2 con 4 carreras impulsadas, y el dominicano Adames de 4-2 con su cuadrangular número 9. Los Guaranes de Cleveland derrotan 3-0 a los Atléticos de Sacramento, con Slade Cecconi como principal protagonista. 7 innings en blanco, deja su récord en 3-3. Los Padres de San Diego derrotaron 3-2 a los Reales de Kansas City. Por los derrotados, las únicas carreras fueron impulsadas por el cuadrangular número 9 del venezolano Salvador Pérez, quien llegó a 41 carreras remolcadas. Por los vencedores, Candelita Iglesias batió de 2-1, impulsando las 3 carreras de San Diego. Randy Vázquez lanzó 7 innings, permitiendo apenas 2 carreras limpias, dejando su récord igual, pero su efectividad bajó a 3.60. Y Robert Suárez se fue con la victoria lanzando un inning y dejando su récord en 2 ganados y 3 perdidos. Por su parte, los Astros de Houston dieron cuenta de los angelinos, 8 carreras por 7, destacando a Jeremy Peña de 5-2 con doble y cuadrangular número 11. Sus carreras impulsadas 39 y 40 de la campaña, y el hondureño de San Pedro Sula, Mauricio Dubón, bateando de 4-2, fueron 2 cuadrangulares, su número 4 y 5, y 3 carreras remolcadas. Por su parte, Bryan Abreu, el dominicano, tuvo su hole número 19 en 1 inning y 1/3, permitió un hit, ponchó a 3 y dejó su efectividad en 1.83. 13-7, los Dodgers de Los Ángeles vencen a los Nacionales de Washington en aplastante victoria protagonizada básicamente por Shohei Ohtani, quien de paso hizo su show, abrió el juego, lanzó un inning, ponchó a 2, batió de 4-2, impulsó 5 carreras para llegar a 49, o sea que ya está proyectando 100. Sus hits fueron un triple y el cuadrangular número 26. Por otro lado, Max Muncy tuvo una destacadísima actuación, batiendo de 4-2. Esos 2 fueron 2 cuadrangulares, el 10 y el 11, y 7 carreras impulsadas para llegar a 45. Lo destacado es que Muncy ha hecho esto en prácticamente el último mes, pues estaba muy bajo. Hasta hace poco estaba batiendo 160, 170, ya está en más de 240. Finalmente, en el juego estelar de la noche, los Mets de Nueva York sucumbieron ante los Phillies de Filadelfia, y el buen picheo de Jesús Luzardo, quien en 6 2/3 no permitió carrera alguna, así que los Phillies sacan un juego de diferencia. Se vistieron de héroes Kyle Schwarber con su cuadrangular número 24, y especialmente el panameño Edmundo Sosa, quien diera un cuadrangular productor de 3 carreras. Por los Mets, solo Francisco Lindor descifró los lanzamientos de relevo de los Phillies de Filadelfia y conectó su jonrón número 16. Así, los Phillies quedan momentáneamente en la punta, ya llegando a mitad de temporada. Ya estamos con 78 juegos, la mayoría de los equipos, así que próximamente, aparte del resumen diario y los pronósticos, estaremos haciendo un análisis completo a lo que se refiere a la primera parte de la temporada. Esto ha sido todo, se les quiere, cuídense mucho.